Pablo Iglesias, azote inconmensurable desde la izquierda más extrema en ocasiones. Buenas noches también. Un placer estar aquí. Claro que sí. Para nosotros también recibirle. Fijaos, parecía que el debate era que los demócratas y los republicanos no se podían de acuerdo, que Obama quería aprobar una reforma sanitaria para extender la sanidad a todo el mundo y los republicanos o el Tea Party no querían. Y el problema, en última instancia, es que si se declaraba la suspensión de pagos, los tenedores de la deuda, los mercados financieros, podían provocar una catástrofe económica global. La pregunta, que es la misma que se planteó en 2008, cuando los ciudadanos norteamericanos regalaron 800.000 millones de dólares a Morgan Stanley, a Citigroup y a Goldman Sachs, es que estamos en manos de los mercados financieros. Ese es el problema, hacer depender la sanidad de nuestros hijos, la luz de los hospitales, en última instancia, de los tenedores de la deuda. El mismo problema que tenemos en España, y eso no es compatible con la democracia. Bueno, yo creo que Duran y Lleida no ha sido independentista jamás, pero creo que nadie en Convergencia y Unió ha sido independentista nunca. Convergencia y Unió siempre ha sido un partido de orden, un partido de gente de orden, que ha sido clave para la estabilidad de gobiernos en el Estado español, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Un partido muy conservador en sus medidas económicas y además de gente de dinero. El señor Duran y Lleida durmiendo en el Palace al mismo tiempo que se escandalizaba del subsidio agrario que cobraban los trabajadores del campo andaluz. Y además, como independentistas, resultan poco creíbles. O sea, un patriota de verdad lo que quiere hacer es tener el control de su política monetaria. Un patriota de verdad se preocupa por los servicios públicos, por la educación y por la sanidad. Y esto a CiU le ha preocupado poco en Cataluña. Ahora bien, pensar que el movimiento que en Cataluña quiere construir un Estado nuevo que no se llame España, que eso es CiU, es no entender lo que está pasando en Cataluña. En Cataluña se está planteando un desafío que tiene una base social y popular enorme, que estamos viendo en las calles y que no tiene nada que ver o no se puede entender solamente atendiendo a las élites políticas de la derecha catalana, que si alguna derecha se parecen es a la derecha española, incluso compiten en casos de corrupción. Entonces, que nadie se confunda. El desafío catalán no es el señor Duran y Lleida y el señor Mas, es un sentimiento popular que ha ido creciendo en los últimos tiempos y que se ha expresado en las calles y que ojalá pueda expresarse como nos gusta a los demócratas que se expresen las cosas en las urnas. ¿Qué os parece lo que ha dicho Esperanza Aguirre? Con independencia, Cataluña sería una república bananera. Es perfecto, o sea, porque es absolutamente cierto lo que señalabas. Lo que pasa es que opera de manera ambivalente. Es decir, claro que el nacionalismo catalán aspira a un Estado y utiliza instrumentos de ingeniería social para generar lo que Gramsci, ¿no?, ya que estamos volando tan alto, llamaría hegemonía, pero Esperanza Aguirre también, y el nacionalismo español también. Cuando Wert dice me siento como un toro y quiero españolizar Cataluña, también. Cuando se hace el 12 de octubre, también se genera una identidad nacional. Cuando se dice que España existe desde Don Pelayo y se reivindica, también. Es decir, es una construcción ideológica que sirve para construir un cuerpo, que es lo que hace Esperanza, además, con esa agresividad que le viene muy bien. Yo creo que Esperanza Aguirre es la dirigente del Partido Popular más valorada precisamente porque no habla con medias tintas. Si tiene que hablar de la izquierda, dice que somos unos matones. Si tiene que hablar de Cataluña, dice que eso acaba como una república bananera. Vamos, le falta apelar a la intervención del ejército. Y eso genera enormes consensos. Es como, claro, a por ellos, a por los privilegiados catalanes. Lo que estamos viviendo en este momento es una retroalimentación que a mí me disgusta porque no se discute de las cosas que a los patriotas de verdad nos preocupan, que son los servicios públicos. A mí me parece de vergüenza que se hable de privilegiados de unos o de otros bandos, como privilegiados son los ricos en Madrid y en Cataluña, y los desahucios se producen en Madrid y en Barcelona. Pero si me permites, hay una cosa, por desgracia, en este país, los campos de fútbol, y digo por desgracia, son expresivos de sentimientos mayoritarios. Y Esperanza Aguirre es cualquier cosa menos tonta. Y cuando lanza un mensaje, sabe el efecto que produce. Preguntad en Cataluña lo que se piensa de Esperanza Aguirre. Y gente que a lo mejor no era independentista escucha a Esperanza Aguirre y dice, yo con esta señora no. Y Esperanza Aguirre lo sabe. Porque los votos de Cataluña a Esperanza Aguirre no le interesan. Le interesan los votos de Madrid, que esos votos aumentan cuando Esperanza Aguirre se convierte, pues bueno, en el Radovan Karadzic de la Serbia española, que dice, vamos, es que Serbia nace en Kosovo, España nace en Cataluña. Y ese es un discurso que se retroalimenta y que al final... o sea, a mis amigos independentistas catalanes, a David Fernández, que es amigo mío de las CUP, yo siempre le digo, joder, a mí no me gustaría que os fuerais y que nos dejarais solos con la derecha española. Me encantaría que os quedarais. Pero es que tampoco se le puede poner puertas al campo. Si buena parte, no todos, de la sociedad catalana quieren ser catalanes sin ser españoles al mismo tiempo, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? A mí, como se plantea que voten todos los españoles, me parece muy bien. Votamos todos los españoles. Y si allí se quieren ir, ¿qué hacemos? Podemos hacer muchas cosas. Lo que no podemos hacer es dar por buena una declaración unilateral de independencia, ¿verdad? Me parece. Que es a lo que se refería Esperanza Aguirre. ¿Pero por qué no dejamos votar a la gente? ¿Por qué no puedo, que voten los catalanes? Pero escúchame, yo encantado. O sea, a mí el gobierno de España convoca un referéndum al respecto y yo encantado. Pues ya está. ¿Me entiendes? Ahora, lo que no se puede admitir son las vías fuera de la... Eso, por cierto, es lo que tendría que hacer. Pero lo dije con el plan Ibarretxe. O sea, Ibarretxe aprobó su plan en donde él tenía legitimidad, que era el Parlamento Vasco. Y quien se lo tumbó era quien tenía legitimidad sobre el concepto territorial del Estado. Y era el Parlamento Nacional. Así fue. Entonces, Pablo, el tema no es que voten los catalanes. El tema es que dependiendo qué es lo que se decida, quién es el cuerpo electoral. ¿Quién es el sujeto y en este de momento, soberanía? claro, tú me estás diciendo a mí que una comunidad autónoma... Mira, cuando se distribuyen los recursos de un Estado, tanto los científicos, los económicos, etcétera, se distribuyen territorialmente en base a las características de las comunidades autónomas e incluso... Todos sabemos que determinadas comunidades autónomas se llevaron determinado tipo de beneficios en la industrialización del país, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otras comunidades fueron destinadas a otras cosas. Por tanto, cuando se reparten todos los recursos, cuando tú sabes cómo tienes tu modelo de convivencia construido, y te vale, le dices, ahora me interesa que ahora yo me quiero desgajar, y los demás no tienen derecho a decidir también. O sea, cualquier andaluz tiene derecho a decir cómo quiere que sea España, porque es la España constitucional que está como el sujeto de soberanía. De 78. Y perdonad un segundo y termino ya. Sí. Pablo, también hay una cosa que no se pone encima de la mesa, pero está funcionando. Siempre se han pedido competencias, siempre se han pedido, entre ellas en una cosa que tú estás defendiendo siempre, y yo también, la educación, la sanidad. Y la educación se está utilizando en muchas comunidades autónomas como un ariete de adoctrinamiento nacionalista para después, cuando la tengo convencida la población, decir, ¿ahora queréis votar qué? ¿A que os queréis ir? No, pero tú no puedes plantear ese puedo decir no. Porque... Date una vuelta por Euskadi y mira el modelo del PNV y date una vuelta por Cataluña y luego me hablas con racionalidad, no con sentimiento. No, escúchame, nadie tiene derecho a determinar la mayoría o la minoría de edad. No es que como os han manipulado con la ley educativa no tenéis derecho a votar. Ahora, como los que somos de izquierdas, no nos gusta la ley Wert, entonces decimos, no, es que esta ley nacional católica va a manipular a los españoles y pierden el derecho al voto porque se han manipulado. Nadie tiene derecho a decidir sobre la mayoría de edad de un pueblo, independientemente de lo que pongan en la televisión. O de, se estaba planteando que en el País Vasco y en Cataluña se manipula desde los recursos públicos. Eso ocurre en todas partes. Desde la educación, que son recursos públicos. Acabamos hablando de... Pablo. Y obviamente me separan muchas cosas de usted, pero solo los estúpidos no admiran la inteligencia y usted es un hombre brillante, que eso es algo que quizá no siempre abunde en el partido en el que milita usted. Y no por el futuro que le espere. Yo no le voy a preguntar si va a montar un partido y se va a presentar a las elecciones, pero ha hecho una descripción magnífica de algo que está ocurriendo en este país, que es una crisis de régimen. Al hablar de lo que está representando UPyD, al hablar de lo que está representando Ciutadans, la actitud de CiU solamente se entiende en ese contexto en el que las bases estructurales del régimen político del 78 se tambalean, por eso también se habla de la monarquía y se habla de la sucesión, si el príncipe tiene que sustituir al rey anciano. Creo que vivimos en un momento de excepcionalidad en que los dos grandes partidos del régimen político español, el Partido Socialista y el Partido Popular, están experimentando el cuestionamiento de ser los dos elementos que aseguraban la estabilidad de este sistema político. Y esto, digamos que puede caminar en muchas direcciones. A mí me gustaría que esto tuviera pues, una solución que yo llamo democrática, una solución de defensa de los derechos públicos, de recuperación de la soberanía nacional, pero puede ser una reacción, o puede tener una solución que yo llamaría reaccionaria, de defensa de los privilegios, de pues bueno, lo que ha representado el Tea Party en los Estados Unidos, que es también una expresión de la crisis del sistema de partidos en Estados Unidos. Yo siempre cito una serie de televisión que se llama The Newsroom, en la que el presentador McAvoy se supone que es un republicano y precisamente porque es un republicano no le gusta el Tea Party, le gustan los republicanos de siempre y los demócratas de siempre que históricamente han sabido repartirse el poder. Eso está cambiando en estos momentos y por eso se habla de Cataluña, por eso aparecen nuevos partidos, por eso en este momento nadie puede saber quién va a ganar las elecciones europeas, porque no es algo que se estén jugando solamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Y estamos viviendo un momento histórico en el que todas las posibilidades políticas pueden hacerse reales. No empujemos y no quememos. Yo no quiero ofender a nadie, pero creo que
no es comparable, tiene el mismo nivel poner en cuestión o menoscabar físicamente a alguien que quemar una bandera, aunque quemar una bandera puede hacer muchísimo daño moral o pueda ser un delito, evidentemente. Igual que no es lo mismo la violencia verbal, que tú y yo nos digamos aquí barbaridades, a que nos demos, puede poner al mismo nivel lo que es, digamos, interrumpir el desarrollo de un acto por la fuerza a empujones con quemar una bandera, independientemente de que las dos cosas hagan daño. Pablo, por favor, sin interrumpirte, que eres una persona educada y no me gusta interrumpirte. Yo no estoy poniendo a la misma altura empujar que quemar. Pues ya está. Lo que lo pongo a la misma altura, ¿de qué? De desautorizarlo y de declararlo execrable. Que te parecen mal las dos cosas. No comparo empujones con quemaduras. Lo que digo es, me repugna empujar y me repugna quemar. Las dos cosas me repugnan. Disculpa la interrupción. Ok. En lo que respecta a esta, acabo ya con esto, o sea, con la cuestión de los protocolos. Seguramente no es una chorrada y los protocolos, sobre todo en política y no digamos en política internacional, lo que representan. Me acuerdo yo hace poco que al presidente de Uruguay, como va vestido sin corbata, no le dejaron entrar en una cumbre latinoamericana, él se lo tomó a broma y dijo, bueno, pues no importa y tal, y al final pues le dejaron entrar. Es verdad que estas cosas son importantes, pero yo me pregunto, la sensación de millones de ciudadanos que no pueden llenar la nevera, esas que algunos quieren expropiar, yo no quiero expropiarle la nevera a nadie, quiero que todo el mundo pueda llenar su nevera, que es lo que no ocurre en este país, tengan que asistir a que se convierte en una disputa política, que la vicepresidenta y el presidente de la Generalitat no se ponen de acuerdo por quién cierra un acto, cuando la gente no se puede hacer una mamografía en un hospital porque aumentan las listas de espera. Es que la gente tiene que estar rabiosa en su casa diciendo, ahora va a resultar que tenemos que discutir de si cierra el acto más o cierra el acto la vicepresidenta. Me hubiera encantado hacerle una pregunta a Albert Rivera, que me parece ¿en qué términos? Que la voy a hacer contigo porque me parece una de las figuras políticas más fascinantes de este país. O sea, aquí hemos visto algo increíble. Es decir, que se le acerquen con simpatía y elogios dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista. Es decir, ¿quién consigue eso? Es decir, y hasta tú de Izquierda Unida. Estar en una mesa... Yo no tengo carné de ningún partido. Desde Izquierda Unida, entonces. Y es impresionante que eso, es decir, que sean como tratamientos de elogio. Eso en política tiene muchas ventajas. Tiene elementos transversales, pero también tiene riesgos, que a veces no te distingan precisamente de los partidos de régimen respecto a los que quieres tomar distancia. Decía Albert, hay que superar las dos Españas, y dices, ojalá. Lo que pasa es que yo creo que hay una España que es una minoría de privilegiados, de la SICAP, de Botín, y una mayoría de españoles que sufren los recortes, mientras otros los aplican y jamás los han conocido. En sus barrios no se practican desahucios. Entonces, yo creo que esas Españas son difíciles de reconciliar. Y la pregunta sería, porque Albert todo el rato apelaba a las claves políticas de la modernidad: libertad, igualdad y fraternidad. Y yo le preguntaría si es favorable a que la sanidad y la educación sean públicas y gratuitas, si es favorable a que existan derechos laborales y a que los trabajadores tengan reconocido el derecho de asociarse y de organizar sindicatos, si le parece bien que haya huelga, o si, como algunos nuevos políticos de ahora, piensan que la gestión de lo público es como la gestión de una empresa. Esta es la pregunta que me hubiera encantado hacerle y que te hago a ti. Yo no puedo hablar en nombre de Albert Rivera, puedo hablar como uno de los impulsores de este movimiento ciudadano. Pero me consta que Albert Rivera te contestaría a tus primeras preguntas sí. A las preguntas que has hecho, me consta que te contestaría eso. Y ya entrando en el movimiento ciudadano, yo creo que una de las cosas que queda clara ahí es que se pretende precisamente preservar el bienestar. Es decir, desde posiciones que a ti te puede parecer, lo has venido a insinuar, que a lo mejor no estaban claras ideológicamente, yo creo que sí está claro. Lo que sucede es que seguramente no encaja con el esquema tradicional. Yo, por ejemplo, yo soy liberal y me siento cómodo ahí. ¿Por qué me siento cómodo en un planteamiento que habla de proteger el estado del bienestar? Bueno, porque el liberalismo que yo defiendo no es el anarcoliberalismo. Yo creo que aquí y ahora hay que defender el estado del bienestar y que justamente las políticas liberales son las que nos pueden hacer generar mayor riqueza
para que el estado del bienestar se consolide. Y que lo que pone en peligro el estado del bienestar es entrar en fases de baja productividad, de decrecimiento económico, y que eso tiene que ver con las políticas. Pero eso sería mi versión. Otro te dirá, no, yo creo que con políticas más socialdemócratas en realidad garantizaremos mejor las políticas adecuadas al ciclo. En todo caso, si la pregunta es, ¿estamos por que exista una educación pública y gratuita, una sanidad pública y gratuita? Sí, con mayúsculas.